Abran sus Biblias, hermanos, en este día en el Salmo 139. Salmo 139, y vamos a darle lectura a todo este hermoso salmo. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encumbren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre Santo, en este día, Señor, venimos a tu santa y bendita presencia y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, que con cuerdas de misericordia y de amor fiel, Señor, nos atraigas a ti una vez más. Y te damos el honor y la gloria. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. ¿Qué esperanza le diera usted a una persona que haya cometido adulterio y que también encima hubiera matado al esposo de la mujer con quien él cometió adulterio? ¿Qué chance hay para cambio a esta persona, para comenzar, para reconstruir su vida?
Creo que nosotros todos tenemos diferentes opiniones en un caso así. Pero nosotros, antes de lanzar la primera piedra, pudiéramos concluir pensando, bueno, al final la circunstancia, el chance está o depende totalmente en las manos de Dios. Es la palabra de Dios en el Salmo 139, el Salmo del rey David. Escuche, dice arriba del versículo 1, escrito al músico principal. El músico principal es la misma persona que tiene archivado, que recibió de las manos de David con lágrimas en sus ojos el Salmo 51, donde el salmista escribe, compone una canción de su quebrantamiento en su pecado de adulterio y de asesinar a una persona. Y ahora el Salmo 139 nos habla a nosotros de que la esperanza para reconstruir la vida, la esperanza para nosotros comenzar de nuevo, el ánimo para nosotros emprender el camino de rectitud, está fundamentalmente basado en nuestra intimidad de amistad con Dios. Quisiera en este día hablarle a ustedes acerca de regresar, de volver a la amistad, la íntima amistad con el Señor. Nuestra vida, no importa las caídas, no importa las acusaciones, no importa los problemas, no importa la economía, no importa la moralidad. La palabra de Dios me dice que la única esperanza que tenemos es recobrar la amistad con Dios. El Salmo 139 se puede resumir en las palabras que encontramos en Job, el capítulo 22, el versículo 21, cuando ahí un amigo de Job le dice a Job: vuelve ahora en amistad con él, dice la Biblia, y tendrás paz. Y por esto, dice la Biblia, te irá bien. Vuelve ahora en amistad con el Señor. El salmista en el Salmo 139 nos enseña a nosotros cómo usted y yo podemos recobrar el acercamiento, la libertad, la confianza de acercarnos a nuestro Padre Celestial y tener íntima amistad, dulce comunión, el alma con nuestro Dios. No importa su caída, no importa su fracaso, no importa su vergüenza, no importa todo lo que ha venido a su vida. La palabra de Dios me dice: regresa, vuelve ahora en amistad con él. Y el Salmo 139 es el salmo del rey David, regresando en esa dulce comunión, esa íntima amistad con Dios, donde él sabe que el Señor lo tiene en sus manos, el Señor guía sus vidas, el Señor lo cuida en todo momento, y el Señor comienza a profundizar más y más su carácter para ser un hombre y una persona que camina en cercanía a Dios. La Biblia me dice que hay 4 atributos de Dios, 4 características de Dios, donde el salmista en el Salmo 139, él entonces piensa en este carácter de Dios, y por la realidad de estos atributos que Dios tiene, estas cualidades que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial, usted, no importa dónde usted está, no importa lo lejos, si hace tiempo que no ha leído la Biblia, si por el tiempo de la coronavirus no hemos ido a la iglesia, no hemos ofrendado, no hemos orado, no hemos testificado, no en verdad le hemos adorado y clamado a Él, que entonces la Biblia me dice: vuelve ahora en amistad
con Él, porque el salmista en el Salmo 139 dice que hay 4 atributos de Dios, 4 características que me jalan a Él como cuerdas de amor, que el Señor tira a nuestra vida, lazos de amor que el Señor tira y jala hacia Él. En este día, hermanos, y en este tiempo necesitamos recobrar nuestra dulce comunión, recobrar también esa amistad de íntima amistad con el Señor y saber que Él está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El salmista me habla a mí de 4 atributos de Dios. Hay 4 párrafos en el Salmo 139. El Salmo 139 se divide en 4 partes. Cada parte, cada párrafo tiene 6 versículos. El versículo 1 al 6, el primer párrafo, el versículo 7 al 12 me habla también del segundo párrafo. El tercero, el 13 hasta el 18, y el cuarto, el 19 hasta el 24. El primer párrafo me habla a mí de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. El segundo me habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar conmigo. Y el Salmo me dice a mí, la tercera característica es la omnipotencia de Dios. En el versículo 13 al 18, el poder de Dios reflejado, mire, no en el poder de crear universos, sino el poder hermoso y dulce y tierno de una mujer embarazada. Y en el versículo 19 y 24 me habla de la característica o el atributo de la santidad de Dios. Si usted y yo queremos regresar en comunión con Dios, usted necesita adoptar, recibir, abrazar y responder con gozo de la manera que el salmista responde a cada uno de estos atributos. Para tener comunión con el Señor, para recobrar y crecer en nuestra amistad, íntima amistad con Dios, ¿por dónde vamos a comenzar? Tenemos que comenzar por el principio. El principio en el versículo 1 al 6 es que Dios lo sabe todo. Cuando nosotros venimos al Señor o queremos venir a Él, pues hay pensamientos en nuestra vida que nos acusan. Satanás nos dice: no vayas porque pues qué, si te hablan, si te dicen, o vas a tener que confesar, y qué vas a hacer. Y la palabra de Dios me dice en el versículo 1 en adelante, Jehová me dice el versículo 1: tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado, dice la Biblia, mandar y conoces todos mis caminos. Aún, versículo 4, no está la palabra en mi boca y, Señor, tú la conoces toda. En otras palabras, Dios sabe todo en nuestra vida. No venir a Él, hermano, no venir a Él es como creer que hay algo que yo puedo esconder, que hay algo que yo puedo salvar. El Señor me conoce desde el principio hasta el fin. Me conoce desde que nací, como vamos a ver, hasta ahora y en el futuro. Y el Señor conoce todo en nuestra vida. Cuando una amistad normal, una amistad de un hombre y dos hombres, se empieza a enfriar, es probablemente porque alguien en esa amistad tiene algo que no ha compartido con su amigo o con su amiga. Cuando hay un secreto que el otro no sabe, pues enseguida la amistad se congela. Y la palabra de Dios me dice: el principio de venir a la presencia del Señor, de recobrar nuestro tiempo con Él, de venir a su presencia y abrirle nuestro corazón, es
saber que el Señor lo sabe todo. Dios conoce mis acciones, porque dice la Biblia, mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce mis pensamientos desde lejos, que quiere decir que desde antes, desde hace tiempo, el Señor conoce como yo he estado pensando. No es algo nuevo cuando yo vengo al Señor. Dios conoce la trayectoria desde lejos en mi vida. La Biblia me dice que Dios conoce todo lugar, toda decisión, toda actitud, mis caminos. Él los conoce, y el Señor conoce todos mis deseos, porque la Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca, y he aquí el Señor dice, yo la conozco toda. La palabra de decir, de expresar algo que quiero decir, el deseo de mi corazón, el Señor ya conoce tus ilusiones, tus sueños, lo que tú quisieras antes de decirlo. Y es ahí donde nosotros comenzamos en comunión de intimidad, de amistad íntima con el Señor. Años atrás, cuando yo trabajaba en el 1986 con la policía de Pasadena en Houston, me dieron una llamada de ayudar a una persona, una ancianita que se quería quitar la vida. Era un sábado, me acuerdo, por la noche, y fui con el traje, el único traje que tenía para predicar el domingo, y llegué a la casa de esta ancianita llorando, quería quitarse la vida, y en la plática le pregunté, pues, ¿por qué se quiere quitar la vida? Y me dice, porque su novio la había dejado. Y cuando, bueno, es algo terrible, pero ella entonces me apunta a un retrato y me dice, ese es mi novio. Y cuando miro al novio, el novio era como una persona de 30 años de edad, y ella es como una persona que aparentaba tan siquiera 60 y algo de edad, con pelo blanco, con piel arrugada, parecía una ancianita. Y yo pensé adentro de mí, pues claro que este hombre la va a dejar. Pero mire, yo entonces le hice la pregunta, cuénteme su historia. Y ella me dijo que a los 8 años de edad ella fue abusada por su papá, que a los 14 años de edad su padrastro abusó también de ella, que a los 18 años de edad ella se casó con un hombre que tomaba y le pegaba, y que ella entonces finalmente pues deja todo matrimonio y empieza a vivir de la mano de un hombre a otro hombre. Pero ella misma me dijo, sabe que a los 12 años de edad yo acepté a Cristo en un retiro de jóvenes. Y yo entonces le dije, pues ahí ese Dios a quien usted conoció, conoce todo en su vida, cada golpe, cada injusticia, cada maldad que usted ha sufrido, el Señor la ha conocido todo. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí has puesto tu mano. Tal conocimiento es demasiado, dice, maravilloso para mí. Alto es el saber que en cada problema, en cada golpe, en cada maldad que uno ha sufrido, Dios ha conocido, Dios está en ese lugar entendiendo, y por eso Él mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Este es nuestro primer paso para comenzar nuestra relación con Dios. Dios conoce todo acerca de mi vida. El Dios que más me conoce es el único que más me ama. Cuando la gente sabe algo de mí, cuando las personas como en David conocen sus pecados, pero ya no anduvieran con él, pero Dios abre sus manos en la cruz del Calvario, y ahí te invita a renovar, a regresar, a volver en amistad con él, para que te vaya bien. Y dice la Biblia, y todo tendrás tú también paz en la vida. Mire el segundo atributo, el atributo de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. El salmista dice en el versículo 7, ¿a dónde huiré? Iré de tu espíritu, y a dónde huiré
de tu presencia. Y él entonces pues se da la idea de huir del Señor, de que si voy a cualquier lugar, pues ahí tú estás. Si hago un viaje para el norte, al cielo, allí tú estás. Si voy para el sur, allí tú estás. Si tomo las alas del alba hacia el este, ahí estás tú. Y si voy a donde está la noche, al oeste, antes de venir el sol y ganarle al día, que las tinieblas, dice la Biblia, no encumbren de ti. Años atrás, en el año 2000, yo tuve la oportunidad de ir al país de Bolivia, ahí en Cochabamba y en Sucre y en La Paz, a predicar en diferentes iglesias y enseñar por 2 semanas en un seminario a pastores que se reunían. Me acuerdo que antes de yo ir, pues estaba pensando llevarme un libro que había yo escuchado, que era interesante, y en el vuelo leerlo para como tener algo de entretención diferente. El libro se llama Into the Night, hacia la noche. Es la historia de un hombre que en un barco, en un yate, en un bote que él tenía, pues él va hacia el Ártica, al norte, y ahí se le rompe el bote en el tiempo el invierno, y él entonces queda extraviado por 6 meses. Él queda ciego en ese entonces. Una tremenda experiencia. Y yo, mire, traté de encontrar el libro y no lo encontré. No lo encontré en Amazon, no lo encontré en Barnes & Noble, no lo encontré en las librerías alrededor, y tuve que entonces irme en el avión a Bolivia sin el libro. Nada gran cosa. La primera noche que me quedé entonces en la casa del misionero, en uno de sus cuartos, pues despierto por la mañana y me arrodillo para encomendarme al Señor en ese día. Y cuando levanto mi rostro y miro en la mesa de noche de la casa humilde de aquel pastor, estaba el volumen del libro Into the Night. No lo pude creer, y de pronto como que el Señor me dijo que en donde quiera que tú vayas, allí tendré mi mano, ahí te guiará mi mano, y ahí te asirá mi diestra. Dios provee aquí, provee allá, provee en todo lugar. Usted no puede huir de la presencia del Señor. Para nosotros conquistar otra vez esta intimidad con Dios, Dios ha estado en todo lugar como un GPS. Él conoce cada paso de nuestra vida. No podemos huir de su presencia, no podemos encubrir algo de Él. Tenemos que venir ante Él en cualquier lugar, en estos momentos, ahí donde está, y usted recobre, vuelve en amistad con el Señor. Mire la tercera característica, la tercera atributo de Dios que el salmista menciona en el versículo 13 hasta el 18. Dice: porque tú, versículo 13, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahí empieza a hablar que el Señor conocía el embrión, que el Señor hizo, formó el cuerpo, que el Señor lo hizo y que el Señor lo entretejió. Qué interesante cuando Dios quiere demostrar su poder en estos momentos para nosotros tener una íntima amistad con Él. El Señor no habla de las constelaciones que el Señor ha creado, de las galaxias y los millones y billones de estrellas que hay en todas las galaxias, y los billones de galaxias que hay en el span, en el cielo, al nosotros mirar las estrellas. Y la Biblia me dice a mí que lo más grande, el poder más grande en la vida, el testimonio más grande de la realidad de Dios, es el testimonio de una madre embarazada
como el bebé se va formando y creando hasta nacer. En el versículo 16 dice que fueron luego todas las cosas formadas en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, no solamente el cuerpo, sino todas las decisiones, toda la experiencia de su vida. Antes de usted y yo nacer, el Señor ya tenía todo coordinado, orquestado, preparado. Este es el rumbo, este es el path, este es el camino de nuestra vida. Cuando venimos a Él, venimos a aquel que nos ama como una madre y conoce íntimamente cada movimiento como una mamá. Siente cuando el niño patea o se mueve adentro de su cuerpo. El Señor está tratando de decirnos a nosotros a través de la experiencia de David que mi íntima relación con Él es de aquel que sintió cuando yo pegaba dentro del vientre de mi madre, aquel que me hizo, aquel que me formó, aquel que puso mis ojos y mis oídos y hizo todo exactamente tal como usted es. Interesante cuando nosotros miramos en la cultura, en la sociedad, este hombre que falleció en Minnesota los otros días, el George Floyd, el muchacho afroamericano que el policía mató, George Floyd. Se dice que antes de él fallecer, él mencionó y llamó a su mamá. Un hombre de 40 años de edad, en el momento de su muerte, menciona el nombre de su madre. De pronto, hermano, la situación se convierte humana. De pronto el dolor y la realidad del amor, el cariño, los lazos que hay entre un hijo y una mamá no se pueden romper. Y en el momento de la muerte, este muchacho menciona a su mamá. Qué interesante, hermanos, que cuando Dios quiere enseñarnos a nosotros de la amistad con Él, cuando David celebra la amistad de aquel que todo lo conoce, de aquel que está conmigo en todo momento, de aquel que me formó en el vientre de mi madre, me está diciendo que Dios es aún más amoroso, más cuidadoso, más dulce, más tierno, más que cree en ti más que todas las personas. Es alguien que te defiende como una madre defiende a un hijo, como una madre ama a su hijo, como una madre acaricia a su hijo, abraza a su hijo. Así Dios, más que una madre, en el vientre de mi madre, Dios era el que me entretejía, el que hacía mi cuerpo. Es Dios. Usted puede regresar a Él en amistad con Él, porque Él es más cerca que una madre. Y la Biblia me dice el último atributo de Dios. Me dice aquí en el versículo 19 al 24, me habla de la santidad de Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios en amistad sin reconocer no solamente que Él todo lo conoce, no solamente que Él está para ayudarme en todo momento, porque el versículo 10 dice: allí, en donde quiera, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Donde quiera, Dios está siempre a nuestro lado. Y que la Biblia me dice, Dios entonces es poderoso, porque revela su poder en la ternura de nuestra mamá. Y al final me dice algo más: es la santidad de Dios. Para nosotros tener comunión con Él, reconocemos que Dios no es cualquiera. Dios es santo, y el salmista dice que la santidad de Dios, cuando uno se acerca a Él, tiene dos impactos en nuestra vida. El primero es un impacto hacia el pecado alrededor de mí. Por eso en el versículo 19 al 22 el salmista habla de las personas alrededor, de los impíos alrededor, de que él tiene un celo por Dios
como Cristo tenía celo del templo, y cuando entró al templo y vio las personas cambiando dinero, que el Señor dijo: ustedes han hecho la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y agarrando entonces un látigo que él hace, saca a todo el mundo del templo, porque dice la Biblia: el celo de la casa de Jehová me consume. Cuando nosotros nos acercamos en comunión a Él, nosotros observamos el pecado alrededor de nosotros, pero eso no es lo único que hace la amistad con Dios en el carácter de su santidad. La amistad con Dios en su santidad no solamente me da a mí el celo contra el pecado, en la pelea contra la gente, sino me da a mí también la habilidad de invitar al Señor a entrar en mi vida. Dice el versículo 23: examíname a mí. Y mire, el versículo 1 dice: tú me has examinado y conocido. Porque Dios conoce todas las cosas, pero al yo moverme en relación, en amistad con Él, que la Biblia entonces me dice que una de las manifestaciones de la amistad con Él es que yo abro mi corazón y le invito al Señor a conocer mi corazón, a entender mis pensamientos. Dice: aprobar mis pensamientos. La palabra pensamiento es ansiedad, las emociones, los pensamientos que me preocupan, donde uno está pensando qué va a pasar, qué no va a pasar. La intimidad en la amistad con Dios abre el corazón y le pide al Señor, le habla a Él de todos mis temores, de todo lo que está en mi corazón. Nada está oculto. Solamente dice la Biblia en el versículo 23: examíname, pruébame. Y el versículo 24: y ve si hay en mí camino de perversidad. El salmista abre su corazón a que el Señor entre y venga a las áreas pecaminosas en nuestra vida, las tendencias dentro de cada uno, diferente en cada uno, pero siempre ahí donde pueda haber. Y Él le invita a que el Señor mire, dice la Biblia, y ve si hay camino de perversidad. Y le invita al Señor, por último, en el versículo 24 al final: guíame en el camino eterno. La confianza de saber que en cada paso, en cada decisión, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero me atrevo a invitarte a conocer mi corazón, a conocer mis temores, a entrar en mis pecados y limpiarme. Pero también me atrevo a confiar en ti, agarrarme de tu mano y decir: Señor, confío de que tú harás tal como tú quieres, que es mejor para mí. En este día, hermano, hermana, regrese usted en amistad con Él. Vuelva otra vez, dice el Job capítulo 22, vuelve otra vez ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Venga en este día y usted arrodíllese al Señor y dígale: Señor, porque tú conoces todo, porque tú has estado conmigo en todo lugar, has sido conmigo donde quiera que yo he ido, donde yo he huido de ti, ahí tú me has aún ayudado. Que el Señor me dice: Él me ama como una madre, más que una madre. Y la palabra de Dios me dice que en su santidad Él abre mi corazón, entiende mis ansiedades, entra en mis pecados, y que Él entonces me guía con su mano. Ahí donde esté, pídele al Señor, si nunca lo ha hecho, que entre en su corazón y le salve. Diga así: Señor Jesús, gracias por morir por mis pecados, gracias por derramar tu sangre para limpiar el corazón perverso en este hombre, en mí. Y ahora te pido, Señor, que seas Señor de mi vida. Ayúdame a vivir de ahora en adelante para ti. Y usted, hermano, si conoce a Cristo,
vuelva en amistad con Él, abra su vida, Él la conoce, confíe que el Señor está con usted en todo momento, que el Señor la defiende y le defiende a usted como una madre, una nodriza defiende a sus criaturas, y que el Señor en su santidad no solamente pues es santo, sino que entra en nuestro pecado y nos dice: yo no te condeno, ve y no peques más. Bendice, Señor, a tu pueblo, y Señor, haz que nuestra vida sea una amistad íntima contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor le bendiga en esta importante decisión.